Dentro del diseño de losas en dos sentidos de su deformación, podemos chequear de cierta manera que pues, luego de encontrar el predimensionamiento de la losa de acuerdo al espesor, de encontrar la carga viva, la carga muerta y por supuesto la carga última, pues según el método que estamos utilizando, que es el método por coeficientes, tenemos que auxiliarnos en una tablita al cual, como ustedes se han podido dar cuenta, pues nos da ciertos coeficientes de acuerdo a la continuidad de las losas, según lo veíamos la semana pasada. Dentro de lo que chequeábamos la semana pasada, decíamos que para el cálculo de la envolvente de momentos o el cálculo de momentos, teníamos dos condiciones muy específicas. Primero, que para el cálculo de momentos se debe conocer la continuidad de las demás losas, es decir, debemos de saber si hay losas a la par o no, simple y sencillo. Y la condición B es que se dice que una losa es continua a otra cuando más del 50% de la longitud que conecta está pegada a otra losa. Es decir, no importa si yo en cierto momento, pues les digo, miren compañeros, eh, a la par de una losa de 4 por 5 existe un pequeño voladizo que tiene 2 metros por 1 metro de ancho, ¿sí? Y que los 2 metros están pegados a la losa que estamos analizando. Bueno, pues eso no se puede decir que tiene continuidad, ¿no? Porque para que una losa sea continua a otra y para que puedan distribuirse las cargas entre una y otra losa, pues nosotros deberíamos de decir que por lo menos el 50% de su longitud deberían estar pegadas. En otro orden de ideas, si nosotros decimos que si tenemos una losa de 5 metros y tenemos una losa pegada de 4 metros, a esa losa, pues lógicamente sobrepasa el 50%. Entonces ahí sí ya hay una transmisibilidad correcta de cargas y asimismo podemos definir que las cargas están adecuadas de acuerdo a lo que nosotros hemos tratado de, llamémosle, hemos tratado de asimilar, hemos tratado de diseñar y el balanceo de momentos pues será más sencillo. Como les había dicho, las tablas que vamos a utilizar son las tablas 12.3, 12.4 y 12.5, distribuidas en las páginas 378, 379 y 380 de nuestro libro como tal. ¿Sí? Veamos la tabla, que es la que tenemos en pantalla. Esta tabla, si ustedes se dan cuenta, nos tira de la relación A sobre B, que aquí lo dice como longitud larga dividido longitud corta, nos tira valores desde 0.5 hasta la unidad. ¿Por qué? El valor de la relación A sobre B no puede ser mayor a 1, porque entonces ya no estamos trabajando nuestros coeficientes como deberíamos. Primero. Y segundo, no puede ser menor a 0.5, porque si la relación A sobre B es menor a 0.5, estamos hablando que nuestra losa debería de estar diseñada bajo el criterio de un sentido de deformación. Existen puntos intermedios dentro del diseño de las losas. Si lo podemos ver, tenemos diseños de 0.05 en 0.05. Eso nos genera hasta cierto punto una aproximación o una proximidad a los valores reales. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro de la losa que estamos diseñando, tenemos una relación A sobre B de 0.81. Sin embargo, nosotros dentro de los tablitos, perdón, de las tablitas de los coeficientes que estamos encontrando o utilizando, podríamos decir de cierta manera que 0.81 debería de estar entre 0.80 y 0.85, ¿no? ¿A dónde nos dirigimos con esa relación A sobre B? Bueno, una persona que quiere maxificar su diseño podría decir, bueno, me voy hasta 0.85, pero otra persona que es un poquito más conservadora podría decir, no, la aproximación me lleva hasta 0.80. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar a darme a entender con esta explicación? Bueno, que la relación A sobre B muy pocas veces va a estar en múltiplos de 5.
Pero si bien la relación A sobre B no está con múltiplos de 5, también nosotros debemos de saber que queda a criterio de nosotros como diseñadores si utilizamos el límite superior o el límite inferior. Existe otro tipo de casos en donde se le llama la interpolación, que nos da un valor exacto entre estos dos puntos para encontrar tanto el coeficiente del lado corto como el coeficiente del lado largo. Sin embargo, pues hasta cierta manera es un chance un poquito más complejo y funciona de la misma manera que si nosotros agarramos los valores de acuerdo a nuestro criterio. Entonces, pues diría yo que no habría ningún problema. Las tablas, ¿cómo las usamos? Ok, si ustedes se dan cuenta, la primera columna nos dice la relación A sobre B. La relación A sobre B, insisto, viene desde 0.5 hasta 1. Nosotros lo que tenemos que hacer es plotear el punto de la relación A sobre B. Supongamos que es la de, en este caso, la relación de 0.80, ¿no? Esta relación de 0.80, si ustedes se dan cuenta, nos tira un coeficiente en A y nos tira un coeficiente en B, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el coeficiente en A entonces sería prácticamente el coeficiente del sentido corto, ¿no? Y el coeficiente en B sería el coeficiente del sentido largo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en algún momento para plotear los puntos nosotros necesitamos saber qué coeficientes vamos a utilizar con cada uno de los momentos que vamos a calcular. Por tanto, entonces, nosotros deberíamos decir, primero, que para poder encontrar estas, eh, llamémosle este tipo de momentos, pues debemos de conocer los casos de continuidad que tienen las losas. En este caso lo encontramos en la parte superior y a partir de ahí pues nosotros necesitamos saber cuándo puede tener ciertos casos, ¿no? En este caso, valga la redundancia, el caso número 1 es cuando no tenemos continuidad. Si gustan lo vamos a ir anotando mejor para que ustedes lo tengan de buena manera pues dentro de nuestro cuaderno de apuntes, ¿no? Para que ustedes lo vean de cierto punto más en específico. De igual manera, pues vamos a ir checando pues ciertas características de cada una de las tablas. En este caso, pues yo tengo mis tablitas aquí conmigo. Yo lo que hice fue prácticamente plotear los puntos y llamémosle resaltarlos de cierta manera con mi lápiz para que esto pues tuviera un mejor enfoque, ¿no? En este caso ahí quedó más o menos. Pero vamos a decir, para que esto sea un poquito más explicativo, que según los casos de continuidad, el caso número 1 nos refiere a cuando no hay continuidad. Es decir, que es una losa aislada. El caso número 2 nos dice cuando tenemos en los 4 extremos continuidad. Para el caso número 3, nosotros podemos decir que hay continuidad en ambos sentidos cortos.
El caso número 4, decimos que hay continuidad en un sentido corto, o un lado corto, mejor llamémoslo así, en un lado corto y un lado largo, es decir, que prácticamente la continuidad es perpendicular entre sí, ¿no? El caso número 5 nos dice que hay continuidad en ambos lados largos. El caso número 6 nos dice que hay continuidad en un lado largo. El caso número 7 nos dice que hay continuidad en un lado corto. El caso número 8 nos dice que hay continuidad en un lado largo y, y en un, perdón, en un lado largo y en dos lados cortos. Y por último, el caso número 9 nos dice que hay continuidad en un lado corto y dos lados largos, ¿no? ¿Qué es el último caso que miramos aquí? Que es el caso número 9. Continuidad en dos lados largos y en un lado corto como tal. Estos hechos de la continuidad a nosotros nos llevarían o nos dirían que podríamos establecer prácticamente como los coeficientes para encontrar los momentos como tal, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de coeficientes y coeficientes y coeficientes, pero ¿cómo podemos establecer estos coeficientes? Bueno, estos coeficientes los establecemos mediante las tablas. ¿Qué les había dicho anteriormente? La tabla 12.3 nos da prácticamente los coeficientes para momentos negativos. ¿Cómo deberíamos de encontrar lógicamente llamémosle eh, este momento? Bueno, la fórmula para encontrar este momento es momento negativo es igual a la carga última, porque ojo, en la tabla 12.3 utilizamos la carga última. Nos dice entonces carga última por la longitud del sentido corto elevado al cuadrado por el coeficiente negativo, que en un momento vamos a ver cómo lo utilizamos, ¿no? Ok, para eso utilizamos la tabla número 12.3. Veamos ahora la tabla 12.4, que esta tabla nos da los coeficientes para momentos, para el momento positivo. Pero ojo, el momento positivo en una losa en dos sentidos de deformación se calcula de dos formas o con dos valores diferentes. Uno con la carga muerta y otra con la carga viva, no con la carga última. Es decir, que los calculamos estos momentos de manera independiente, ¿no? Sin encontrar la envolvente de cargas.
Y la tabla 12.4 nos dice que nosotros tenemos que encontrar la carga muerta como tal. Encontramos entonces que para la tabla 12.4 utilizaremos la fórmula momento positivo será igual a la carga muerta por el factor o el coeficiente que nos da esta tablita por la longitud corta elevado al cuadrado, ¿no? Pero ojo, esta fórmula, tanto la de arriba como la que acabamos de calcular, nos da para calcularlo en el sentido corto, ¿no? Para calcularla en el sentido largo de la deformación o de la losa, pues nosotros cambiamos la longitud por la longitud del sentido largo, ¿no? Que esta sería lo que podría cambiar. Ahora veamos. Con la tabla 12.5, pues nosotros ahora ya no encontramos, llamémosle, ya no encontramos y, o vamos a encontrar los coeficientes para el momento positivo también, pero aquí los vamos a encontrar ahora con la carga viva, ¿verdad? Y esta fórmula nos quedaría que el momento positivo sería igual a la carga viva por un factor por la longitud elevado al cuadrado. Como estábamos hablando de longitud corta, prácticamente esta fórmula se utilizaría para el sentido corto. Bueno, pero se preguntará alguien por ahí, pero entonces si tenemos dos momentos que calcular, uno que nos da la tabla 12.4 y otro que nos da la tabla 12.6, ¿qué momento utilizamos? El primero, el segundo, comparamos ambos momentos, sumamos ambos momentos, restamos el momento 1 y el momento 2, ¿o qué hacemos? Bueno, prácticamente la tabla 12.4 nos da el momento positivo 1 y la 12.5 nos da el momento positivo 2. El momento positivo total va a estar dada por la sumatoria del momento 1 más la sumatoria del momento 2. Es decir, que sumamos el momento encontrado por la carga viva y el momento encontrado por la carga última. Y prácticamente así, compañeros, es como encontramos los momentos. Ahora bien, veámoslo aplicado realmente a lo que nos interesa, que es nuestro ejemplo como tal, ¿no? Chequemos entonces. Teníamos nuestras losas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que teníamos tanto la losa A como la B? Sin embargo, la que nos interesa hasta este punto, pues es la losa B. La losa B prácticamente tiene dos continuidades, ¿no? Llamémosle la continuidad, y por eso yo lo dejé sombreado aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿no? La losa B tiene un caso bastante peculiar, que en este caso, si vemos lo que habíamos visto anteriormente, diríamos que a esta losa le aplicamos el caso número 5. ¿Por qué el caso número 5? Veamos qué dice el caso 5. El caso 5 nos dice continuidad en ambos lados largos. ¿Y cómo está la continuidad de la losa B? Pues lógicamente está en ambos lados largos, ¿no? Entonces utilizamos el caso número 5. Bueno,
Teniendo ya claro qué tipo de caso es el que utilizamos para encontrar los momentos, podríamos decir, de cierta manera, que tendríamos entonces, compañeros, que, llamémosle, tendríamos que encontrar la envolvente de momentos. Para ello, pues, vamos a utilizar una tablita que nos diga que primero la vamos a encontrar. Vamos a ver, vamos a mover esto que dice caso 5 hacia adentro y vamos a poner que primero encontraremos la envolvente en el sentido corto de la deformación. Primero decimos el momento negativo, el cual iba a estar dado por la carga última por la longitud corta al cuadrado por el factor que nos daría la tabla 12.3. Veamos nuestras tablitas, compañeros, y veamos, caso, ¿qué relación A sobre B teníamos? Bueno, teníamos una relación A sobre B de 0.81, si no estoy mal. Ese 0.81 yo sería de la opinión que lo lleváramos a 0.80. Busquemos entonces en nuestra tablita. Veamos si puedo compartir aquí pantalla. Sí. Veamos nuestra tablita 12.3. La 12.3 sabemos que tenemos realmente el caso número 5, que sería este caso de acá, ¿no? Y que tenemos un sentido de la deformación, perdón, una relación A sobre B de 0.80, que sería esta relación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ploteamos prácticamente los valores. Desde 0.80 nos venimos hasta donde está el caso 5 y del caso 5 nos venimos hacia abajo. ¿Ok? ¿Cuál es el valor que queda encerrado en ambos puntos? Pues el valor que queda encerrado es acá donde está 0.83. Ok, decimos que el coeficiente del sentido corto va a ser 0.083. Ah, bueno, pero ¿y entonces el coeficiente del lado largo? Bueno, pues ahí nos damos cuenta que el coeficiente del lado largo no tiene un valor establecido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene un valor establecido? Ah, porque en dónde se da la mayor parte de la deformación. Lógicamente se da en el sentido corto, ¿no? Por tanto, entonces, podríamos decir que de alguna manera podríamos establecer que el coeficiente en B debería ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor aquí en la tabla, entonces el coeficiente en B es igual a cero. Bueno, entonces veamos, coeficiente en A sería 0.083, ¿no? Veamos entonces el momento negativo. El momento negativo sería igual a la carga última. ¿Qué valor tenía la carga última? Bueno, nos vamos al paso número 3. Y si se dan cuenta, la carga última era 4897.7, ¿no? Según lo que habíamos calculado. 4897.7. Entonces lo colocamos 4897.7 por la longitud corta, que la longitud corta es de 3.45 metros por 3.45 elevado al cuadrado, por el factor que habíamos encontrado en nuestra tabla como tal, ¿no? Que en este caso diríamos que era 0.083.
¿Cuánto me quedaría ese momento negativo, compañeros? ¿Alguien me puede hacer favor de calcularlo? Bueno, este valor del momento negativo me quedaría entonces 4.838.47. Exactamente así como lo puso Pauli. Pero estos son kilogramos metro, ¿no? Porque ya es momento. Ok, veamos ahora el cálculo del momento positivo. El momento positivo, lógicamente, como lo habíamos visto anteriormente, lo vamos a calcular primero con la tabla 12.4 y después con la tabla 12.5. Lo que nos quedaría entonces de la siguiente manera. Calculemos el momento negativo, perdón, el momento positivo 1, que sería el que está dado por la carga muerta por la longitud del lado corto elevado al cuadrado por el factor como tal. El momento positivo 1 sería igual al valor de la carga muerta del sentido corto, que tiene un valor de 2664.75. Entonces colocamos 2664.75 por la longitud del lado corto, que sería 3.45 elevado al cuadrado por el factor. Bueno, pues ahora vemos nuestra tablita 12.4, lo que nos daría igual la relación A sobre B 0.80. El caso 5 nos daría 0.032 para el momento 1 positivo. Por lo tanto, este momento 1 positivo me daría un valor de 1014.95 kilogramos metro. Calculemos ahora el momento positivo 2, que este momento positivo iba a estar dado por la carga viva por la longitud corta por el factor de la tabla 12.5. Veamos, el momento positivo 2 era igual a la carga viva, que la carga viva iba a tener un valor de 1062.5 por la longitud corta, que es 3.45 elevado al cuadrado por el factor que nos da la tabla 12.5. Vemos la relación A sobre B de 0.80 y el caso 5, el coeficiente del sentido corto nos estaría dando 0.044, ¿no? Entonces vemos que es 0.044. Calculemos el momento positivo 2. El momento positivo 2, ¿cuánto nos daría? Por favor, compañeros.
si no estoy mal, el momento nos da 500. Ok, a mí ya me quedó distinto a lo que dice Cristian. A mí me da 556.44. ¿A alguien le da igual que Cristian o les queda igual? A mí me da igual que usted. Ah, bueno. Ok, gracias, Pauli. Entonces sí sería rectificar tal vez un teclazo por ahí mal, Cristian. Por favor, rectifiquemos. Bueno, ya tenemos calculado el momento 1 y el momento 2. Calculemos entonces el momento total positivo, al cual decimos que era el momento positivo 1 más el momento positivo 2. El momento positivo total entonces sería igual a la sumatoria de 1014.95 más 556.44. ¿Cuánto nos queda ese momento positivo total, compañeros? ¿Quién me hace favor de calcularlo? A mí me quedó 1571.39. No sé si. Ok, gracias. 1571.39 kilogramo metro. Y prácticamente, compañeros, este sería el valor del momento positivo a utilizar en el cálculo del área de acero y este sería el momento negativo a utilizar en el cálculo del área de acero. Si ustedes se dan cuenta, no es nada de otro mundo, ¿va, compañeros? ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber utilizar para poder calcular la envolvente de momentos? Pues lógicamente nosotros debemos de saber utilizar, pues, llamémosle, eh, debemos de saber utilizar, pues, los momentos tanto, o perdón, los coeficientes de las tablas 12.3, 12.4 y 12.5. Ok. Habiendo dicho esto, entonces vamos a dejar una pequeña tarea para la próxima clase. La tarea dice que vamos a calcular los momentos del sentido largo. Entonces, por favor, compañeros, para la próxima clase traigan calculados los momentos del sentido largo y así avanzamos un poquito en los temas que nos toca ver. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Dudas, comentarios, opiniones? ¿Todo bien? Solo le cambiamos el valor al del sentido largo, ¿verdad? En la Sí, o fórmula. sea, lo que tienen que hacer es encontrar igual todos los factores, ¿va, compañeros? Según las tablitas que vimos. Ese es lo primero que tienen que cambiar. Y lo segundo es que ya no le van a poner LC, que ese es el lado corto, sino le van a poner LL, que es el lado largo, ¿no? En lugar de poner el 3.45 al cuadrado, ahora van a poner el 4.25 al cuadrado. De todas maneras, si no por X o Y razón no podemos calcularlo bien, pues se pueden igual tratar y si no lo calculamos la próxima clase todos juntos, ¿verdad? Estamos bien y Ok. gracias. Entonces, compañeros, si no hay nada más que agregar, vamos a dejar el Zoom del día de hoy hasta acá y nos vemos el próximo día de clases. Que tengan buena noche, compañeros, y que descansen. Sigue.